Mensaje de los tres ángeles. La última amonestación a la humanidad. Bienvenidos al tercer video del mensaje de los tres ángeles a nivel histórico. En el video anterior vimos temas muy interesantes, como la oposición que le hicieron al mensaje del primer ángel. El mensaje del segundo ángel, ha caído Babilonia, y la parábola de las 10 vírgenes, tema sumamente importante para estos tiempos. Ahora, en este tercer video, iniciaremos estudiando el tema del juicio investigador. El juicio investigador. Uno de los temas más netamente adventista es el tema del juicio investigador, el cual consiste en el acontecimiento que comenzó el 22 de octubre de 1844, cuando Cristo entra al lugar santísimo y comienza a examinar los registros celestiales de todos aquellos que han participado en el servicio de Dios, y donde se dictamina si son aceptados o no para el reino de Dios y poder participar de las bodas y de la cena del Cordero. Leamos en el libro Conflicto de los Siglos, página 534. Los libros del cielo, en los cuales están consignados los nombres y los actos de los hombres, determinarán los fallos del juicio. El profeta Daniel dice: el juez se sentó y los libros se abrieron. San Juan, describiendo la misma escena en el Apocalipsis, agrega: y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Apocalipsis 20:12. El libro de la vida contiene los nombres de todos los que entraron alguna vez en el servicio de Dios. El juicio investigador se hace en base a unos libros. Ellos son el libro de la vida, el libro de memoria y el libro donde está escrito los pecados. Leamos en el libro Evento de los Últimos Días, página 234. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes del cielo. El juicio investigador es el acto donde se determina si la persona es salva o no. Leamos en el libro Conflicto de los Siglos, página 535. Delante de Dios está escrito un libro de memoria, en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová y de los que piensan en su nombre. Malaquías 3:16. Sus palabras de fe, sus actos de amor, están registrados en el cielo. A esto se refiere Nehemías cuando dice: acuérdate de mí, oh Dios mío, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios. Nehemías 13:14. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. En el libro de memoria están todos los actos generados por el Espíritu Santo en el hombre. Leamos en el libro Conflicto de los Siglos, página 535. Hay además un registro en el cual figuran los pecados de los hombres, pues que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés 12:14. De toda palabra ociosa que hablaren los hombres, darán cuenta en el día del juicio. Dice el Salvador: por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. San Mateo 12:36 y 37. Los propósitos y motivos secretos aparecen en el registro infalible, pues Dios sacará a luz las obras encubiertas de las tinieblas y pondrá de manifiesto los propósitos de los corazones. 1 Corintios 4:5. He aquí que esto está escrito delante de mí. Vuestras iniquidades y las iniquidades de vuestros padres juntamente, dice Jehová,
Isaías 65, 6, 7. En el mismo libro, página 535-536. La obra de cada uno pasa bajo la mirada de Dios y es registrada e imputada ya como señal de fidelidad, ya de infidelidad. Frente a cada nombre en los libros del cielo aparecen con terrible exactitud cada mala palabra, cada acto egoísta, cada deber descuidado y cada pecado secreto, con todas las tretas árteras, las admoniciones o reconvenciones divinas despreciadas, los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, la influencia ejercida para bien o para mal, con sus abarcantes resultados. Todo fue registrado por el ángel anotador. En las páginas 536-537 del Conflicto de los Siglos, leamos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los cuales no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida, y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: aquel que haya pecado contra mí, a este borraré de mi libro. Éxodo 32, 33. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Ezequiel 18, 4. Si hay un solo pecado registrado en el cielo que no tenga al frente la palabra perdonado, la persona será borrada del libro de la vida. Y todas las buenas acciones producidas por el Espíritu Santo en él también serán borradas del libro de memoria, y la persona será declarada perdida. Leamos en el libro Conflicto de los Siglos, página 537. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipe de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Toda persona que se haya arrepentido sinceramente y que haya confiado plenamente en los méritos de Cristo, y además de eso tenga al frente de cada pecado registrado la palabra perdonado, a esta persona se le borrarán todos los pecados y quedará como si nunca hubiera pecado. Pero la gracia de Dios no termina allí, sino que se le escribirá el carácter santo perfecto de Jesucristo, el cual quedará plasmado en el libro, y la persona quedará como si siempre hubiera tenido ese carácter. Además de esto, no se borrará su nombre del libro de la vida, y cuando esto ocurre, la persona es declarada salva. Leamos en el libro Camino a Cristo, página 62. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Este tema lo trataremos más en profundidad cuando estudiemos el tema de cómo una persona se salva. Y este tema será tratado cuando estudiemos la justificación por la fe. Cuando el Señor pasó del lugar santo al santísimo y los adventistas se dieron cuenta, el Señor les manda un tercer ángel con un poderosísimo mensaje que los prepararía para los eventos finales. Y este mensaje fue el mensaje del tercer ángel. Mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14, del 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos,
y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En este mensaje vemos el enfrentamiento entre dos grupos. Por un lado, la bestia, su imagen y su marca. Por el otro lado están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los adventistas se identificaron con este segundo grupo. Leamos en el libro Primeros Escritos, página 254. El mensaje del tercer ángel. Cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo, y pasó él al Santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios, envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. Un pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba. Dijo el ángel: tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Su única esperanza de vida eterna consiste en permanecer firmes. Aunque se vean en peligro de muerte, deben sostener firmemente la verdad. El ángel advirtió a los adventistas que tenía que luchar tesoneramente contra la bestia y que su única seguridad era permanecer firme. Es serio nuestra responsabilidad con nuestro mensaje. Debemos de luchar para no perder nuestra labor en esta tierra. Hagamos un breve resumen del mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel surge antes de 1843. En el verano de 1844 surge el mensaje del segundo ángel. Y en el otoño de este mismo año surge el mensaje del tercer ángel. El Señor pudo venir para esta fecha de 1844, pero se revelarían nuevos deberes al pueblo para que los ejecuten durante cierto periodo de tiempo aquí en la tierra. Leamos en El Conflicto de los Siglos, página 477. Pero el pueblo no estaba para ir al encuentro de su Señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras siguieran allí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio, se les revelarían nuevos deberes. Había de darse a su iglesia otro mensaje de aviso e instrucción. A los adventistas se les revelarían nuevos deberes, pero para esta labor el Señor levanta un instrumento celestial, el don profético. Y entonces de entre los adventistas surge un profeta, Helena Harmon. El don profético. Íntimamente relacionado con la validez profética del mensaje millerita y la exactitud del 22 de octubre, está el llamamiento profético de Helena Harmon al ministerio profético. Este inicio del don profético entre los adventistas era el cumplimiento de una profecía, ya que el don profético es uno de los elementos que identifican al pueblo remanente final de Dios, que se caracteriza por guardar los 10 mandamientos y tener el espíritu de profecía dentro de sus filas. Esto lo podemos constatar en Apocalipsis 12:17 y Apocalipsis 19:10. Helena Harmon, que más tarde se llamaría Helena G. de White, después de su matrimonio, se dice de ella que es el tercer autor más traducido en la historia. Es el autor norteamericano más traducido, hombre o mujer. Según se sabe, ella escribió y publicó más libros en más idiomas y con mayor circulación que cualquier otra mujer en la historia. Al término de su ministerio de 70 años, la publicación literaria oscilaba alrededor de 100,000 páginas, un equivalente a 25 millones de palabras, incluyendo libros, panfletos, cartas, diarios, artículos de revista. Al morir en 1915, Helena G. de White, se estaban publicando 24 libros de su autoría y otros 2 estaban en manos de editores esperando ser publicados. En la década de 1990 se habían impreso 128 títulos que llevaban el nombre de Helena G. de White como su autora, incluyendo libros que son compilaciones de sus pensamientos sobre diversos temas, como religión, educación, salud, psicología. Pero, ¿cómo comenzó todo? No fue como una estudiante brillante de preparación universitaria, ni como una escritora hábil cuyos escritos ya se habían publicado.
sería difícil decir que la notable producción literaria de Elena G. de White fue meramente el producto del genio humano. Sus contemporáneos, que conocían sus antecedentes y su poca educación, sabían que su elocuencia y su agilidad para escribir y para predicar desde el púlpito se debía a una sabiduría más que humana. El ministerio de Elena Harmon se caracterizó como lo primero y lo principal es que nos mostró su pasión de toda la vida, y es el pronto regreso de Jesús y la preocupación de Dios por su pueblo. Además, la acompañó un doble énfasis que lo llevó a través de todo su ministerio de 70 años. El primer aspecto de este doble énfasis era que había ocurrido algo importante en el cielo el 22 de octubre de 1844 y que el pueblo adventista no debía perder su lugar en la historia profética. El segundo aspecto de este doble énfasis era que la persona debería tener su mirada fija en Jesús como su Salvador. Sí, el pueblo adventista no es solamente un pueblo profético, sino que también es un pueblo cristiano. Ella enfatizó enormemente este segundo aspecto, especialmente en el periodo posterior a 1888, cuando procuraba que el adventismo colocara sus dos aspectos de su sistema de creencia en su debida perspectiva. Durante 70 años, de 1844 hasta su muerte en 1915, Elena de White predicó el amor de Dios, la proximidad de la segunda venida de Cristo y la hora del juicio de Dios. Por supuesto, al principio tenía poca autoridad. La mayoría la veían como una voz más entre muchos, pero al paso del tiempo, los creyentes comenzaron a ver en los mensajes de Elena G. de White como una comunicación de Dios para preparar a su pueblo para la crisis final. Este perjuicio hacia el don profético era debido a que entre los villeritas habían ocurrido una serie de experiencias carismáticas, lo cual trajo un tremendo prejuicio acerca de las visiones y las revelaciones privadas. Pero Dios le dijo a Elena Harmon que la fortalecería. Al pasar el tiempo, los adventistas quedaban cada vez más impresionados por la solidez del mensaje al aplicar las pruebas bíblicas de un profeta a su vida y obra. Cada vez más habían personas que quedaban consolidadas en la creencia de su divino llamamiento. En este contexto podemos señalar que Elena Harmon no fue ni la primera ni la única elección de Dios para el ministerio profético entre los adventistas. A comienzos de 1842, William Foys, afroamericano liberto, perteneciente a la Iglesia Bautista, recibió una serie de visiones acerca de la segunda venida de Cristo y de la recompensa de los justos. Foys predicó durante cierto tiempo su mensaje. Luego, muy cercano al gran chasco, Dios hace su segunda elección. Llama a un segundo hombre, Hans Fox, al ministerio profético. Pero este hombre rechazó la invitación y perdió el don. Fox luego, más adelante, anima a Elena Harmon a no cometer el mismo error. Aunque Elena G. de White no fue la iniciadora de ninguna doctrina adventista en particular, debido a que ella no recibió una visión donde se le presentaba una doctrina para ser presentada inicialmente a los pioneros, sino que el método de los pioneros era estudiar profundamente la Biblia, y cuando parecía llegar a un momento donde no podían avanzar más, que necesitaban nueva luz, entonces oraban intensamente buscando esa luz. En esos momentos, en muchísimas ocasiones, Elena G. de White recibió visiones, especialmente de los versículos ya estudiados y la relación que tenían esos versículos para establecer la doctrina que estaban estudiando en particular. Por esta razón podemos decir que el papel de Elena G. de White en el desarrollo doctrinal adventista fue más bien de confirmación que de iniciación del proceso. No obstante, en cuanto a las posturas referentes al estilo de vida adventista, tuvo un papel más prominente que el que tuvo en el desarrollo doctrinal. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 41 y la página 42. Las visiones confirmaban conclusiones extraídas del estudio de la Biblia. En los primeros días del mensaje, cuando nuestro número era pequeño, estudiábamos diligentemente para entender el significado de muchos textos. A veces parecía que no podía darse ninguna explicación. Mi mente parecía cerrarse a la comprensión de la palabra,
Pero cuando los hermanos que se habían reunido para estudiar llegaban a un punto después del cual ya no podían avanzar más y recurrían a la oración ferviente, el Espíritu de Dios descansaba sobre mí y era arrebatada en visión e instruida con respecto a la relación de un pasaje con otro de las Escrituras. Estas experiencias se repetían una y otra vez en muchas oportunidades. De esta manera, muchas verdades del mensaje del tercer ángel eran establecidas punto por punto. A pesar que los adventistas cada vez más quedaban impresionados con las visiones de Elena G. de White, y al aplicar las pruebas bíblicas de un profeta a su vida y obra, y resultar positiva como profeta verdadero, Elena G. de White tuvo que afrontar la oposición en su ministerio profético. A pesar de que hubieron personas que estuvieron abiertamente en oposición al ministerio de Elena G. de White, también hubieron personas que estuvieron en el lado opuesto, o sea, que le daban atribuciones a Elena G. de White de la cual ella no pretendía. Por eso es importante estudiar una serie de textos del Espíritu de Profecía para tener una clara comprensión sobre este tema. La hermana White recomendó que al acercarnos al tiempo del fin, resulta importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión acerca de la naturaleza e influencia de los testimonios y cómo deben de ser considerados. Leamos en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 270. A medida que se acerca el fin y la obra de dar la última amonestación al mundo se extiende, resulta más importante para los que aceptan la verdad presente tener una clara comprensión de la naturaleza e influencia de los testimonios, que en su providencia Dios vinculó con la obra del mensaje del tercer ángel desde su mismo nacimiento. Escritos de Elena G. de White. ¿Pero qué fue lo que escribió Elena G. de White? Podemos resumir los escritos de Elena G. de White de forma general de la siguiente manera. Primero, los testimonios. Segundo, los libros de la serie Conflicto de los Siglos, que comprenden los libros Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El Conflicto de los Siglos, El Deseado de todas las gentes y los Hechos de los Apóstoles. Tercero, los artículos de las revistas. Cuarto, las cartas. Objetivos de los testimonios. Uno de los escritos de Elena G. de White fueron los testimonios para la iglesia. Pero ¿cuál es el objeto de los testimonios? Leamos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 276. El objeto de los testimonios. En los tiempos antiguos, Dios habló a los hombres por la boca de los profetas y apóstoles. En estos días, les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que siga. El Señor ha visto propio darme una visión de las necesidades y los errores de su pueblo. Por doloroso que me haya sido, he presentado fielmente a los ofensores sus faltas y los medios de remediarlas. Así ha pronunciado el Espíritu de Dios amonestaciones y juicios, aunque sin retener la dulce promesa de misericordia. Uno de los énfasis más fuertes de Elena G. de White era que sus escritos no deberían de tomar el lugar de la Biblia. Leamos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 31. No ha de tomar el lugar de la palabra. El Señor desea que estudiéis vuestras Biblias. Él no ha dado ninguna luz adicional para tomar el lugar de la palabra. Esta luz se da con el propósito de concentrar en su palabra las mentes confundidas, y si se asimila y digiere es la sangre y la vida del alma. Entonces se verán buenas obras cuando la luz brilla en las tinieblas. Estas aclaraciones se hacen en base a unas afirmaciones que se dieron en esa época por parte de un hermano adventista del séptimo día que decía que los testimonios eran una adición a la palabra de Dios. Leamos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 33. No con el propósito de dar nueva luz. El hermano J. quiere confundir los ánimos tratando de hacer aparecer que la luz que Dios me ha dado por medio de los testimonios es una adición a la palabra de Dios, pero da así una falsa idea sobre el asunto. Dios ha visto propio atraer de este modo la atención de este pueblo a su palabra para darle una comprensión más clara de ella. La palabra de Dios
basta para iluminar la mente más oscurecida y puede ser entendida por los que tienen deseos de comprenderla. Pero no obstante todo eso, algunos que profesan estudiar la palabra de Dios se encuentran en oposición directa a sus más claras enseñanzas. Entonces, para dejar a hombres y mujeres sin excusa, Dios da testimonios claros y señalados a fin de hacerlos volver a la palabra que no han seguido. La palabra de Dios abunda en principios generales para la formación de hábitos correctos de vida, y los testimonios generales y personales han sido calculados para atraer su atención más especialmente a esos principios. Nos damos cuenta en este pasaje que la hermana White aclara que la Biblia tiene todos los principios que el ser humano necesita. Pero como las personas están en abierta oposición a sus enseñanzas, el Señor manda los testimonios claros y definidos para dejar al hombre sin excusa. En los escritos de Elena G. de White se dice claramente de que los testimonios no tienen la intención o el don profético de dar nueva luz, sino que sirven para consolar y corregir a los que están en contra de las verdades bíblicas. Leamos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 280-281. Sin embargo, son pocos entre vosotros los que obedecen a la luz dada. No son sacadas a relucir verdades adicionales, sino que Dios ha simplificado por medio de los testimonios las grandes verdades ya dadas y en la forma de su elección. Las ha presentado a la gente para despertar e impresionar su mente con ellas, a fin de que todos queden sin excusa. Ella afirmaba que sus escritos eran una luz menor para llevar a los hombres a la luz mayor. Esto lo decía debido al desconocimiento que habían de los principios bíblicos. Por lo tanto, el Señor manda los escritos del Elena G. de White para presentar estos principios bíblicos de una manera clara y directa. Y así el hombre pudiera dirigir su vista a la Biblia y encontrar esos principios allí y aplicarlos a su vida. Leamos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. Relación de los escritos de Elena G. de White, la luz menor con la Biblia. Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Función de Elena G. de White. Pero ¿cuál era el papel real de Elena G. de White en el remanente final de Dios? Nos daremos cuenta que tendría un papel más abarcante que de ser profeta. Leamos en Mensajes Selectos, tomo 3, página 82. No exigía el título de profetisa. Durante el discurso pronunciado en Battle Creek el 2 de octubre de 1904, dije que no pretendía ser profetisa. Algunos se sorprendieron ante esta declaración y como se está diciendo mucho acerca de esto, daré una explicación. Otros me han llamado profetisa, pero nunca pretendí ese título. No he sentido que era mi deber llamarme así. Los que osadamente pretenden que son profetas en nuestros días, son con frecuencia un baldón para la causa de Cristo. Mi obra incluye mucho más de lo que significa ese nombre. Me considero a mí misma como una mensajera, a quien el Señor le ha confiado mensajes para su pueblo. A la profetisa del Señor se le recomendó que publicara los testimonios personales y lo presentara a la congregación general, para que las personas que estuvieran presentando el mismo caso se arrepintieran y cambiaran su conducta. Leamos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 274 y la página 275. En una visión que me fue dada el 12 de junio de 1868, me fue mostrado algo que justificaba plenamente mi conducta al publicar los testimonios personales. Cuando el Señor elige casos individuales y especifica sus errores, otros que no han sido mostrados en visión, suponen frecuentemente que ellos están en lo recto o casi. Si uno es reprendido por un mal especial, los hermanos y las hermanas deben examinarse cuidadosamente a sí mismos para ver en qué han faltado y en qué han sido culpables del mismo pecado. El objeto especial de Satanás consiste en evitar que la luz dada en los testimonios llegue al pueblo de Dios. Leamos en el mismo libro, en la página 283. Él hará de ti un medio por el cual comunicará su luz al pueblo. Debes obtener diariamente fuerza de Dios para estar fortalecida, a fin de que las cosas
que te rodeen no empañen ni eclipsen la luz que Él ha permitido que brille sobre su pueblo por tu medio. El objeto especial de Satanás consiste en evitar que esta luz llegue al pueblo de Dios, que tanto la necesita en medio de los peligros de estos postreros días. El originador de los testimonios. A lo largo de la historia adventista siempre ha habido personas que cuestionan el origen divino de los testimonios, pero realmente ¿quién fue el originador de los testimonios en el remanente final de Dios? Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. La Escritura y el Espíritu de profecía tienen el mismo autor. El Espíritu Santo es el autor de las Escrituras y también del Espíritu de profecía. Estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlo significar, para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Complementemos ahora la lectura anterior leyendo en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 286. ¿O está Dios enseñando a su iglesia, reprendiendo sus errores, fortaleciendo su fe, o no lo está haciendo? ¿La obra es de Dios o no lo es? Dios no hace nada en sociedad con Satanás. Mi obra lleva la estampa de Dios o la del enemigo. No hay medias conclusiones en el asunto. Los testimonios son del Espíritu de Dios o del diablo. Uso indebido de los testimonios. A pesar de la importancia del espíritu de profecía, ha habido algunas personas que al paso del tiempo han tenido un uso indebido de los testimonios. Uno de estos puntos es que la hermana White recomienda que cuando tengamos presentaciones públicas con personas que no son de nuestra fe, no debemos hacer prominente ni citar a Elena G. de White. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 31 y 32. En el trabajo público, no hagáis prominente ni citéis lo que la hermana White ha escrito como autoridad para sostener vuestra posición. El hacer esto no aumentará la fe en los testimonios. Presentad vuestras evidencias en forma clara y sencilla, extrayéndolas de la palabra de Dios. Un así dice el Señor, es el testimonio más poderoso que podéis presentar a la gente. Que nadie se ha educado a mirar a la hermana White, sino a Dios poderoso que da las instrucciones a la hermana White. La recomendación general es que a los creyentes que aceptan la verdad presente, bajo el peso de una abrumadora cantidad de evidencias bíblicas, no se le debe imponer a la fuerza el espíritu de profecía. Leamos en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 283-284. Uso erróneo de los testimonios. Algunos de los que creen en los testimonios han errado queriendo imponerlos indebidamente a otros. En el tomo 1, número 8, se halla un testimonio que trata este punto. Había algunos que eran hijos de Dios y sin embargo dudan de las visiones. Otros no habían presentado oposición, pero no se atrevían a asumir una actitud decidida al respecto. Algunos eran escépticos y habían tenido suficientes motivos para ello. Las falsas visiones y manifestaciones de fanatismo y los malos frutos que les habían seguido habían ejercido influencia sobre la causa contribuyendo a crear recelos acerca de todo lo que llevase el nombre de visiones. Veamos una recomendación práctica cuando un miembro de iglesia no tiene una postura definida en cuanto al espíritu de profecía. Leamos en Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 284. Todas estas cosas debieran haberse tenido en cuenta y convenían tener prudencia. No debieran disciplinarse ni corregirse a aquellos que nunca han visto a la persona que tiene visiones, ni tienen conocimiento personal de la influencia de las visiones. Tales personas no deben ser privadas de los beneficios y privilegios de la iglesia si su conducta cristiana es correcta en otras cosas. Me fue mostrado que algunos podrían recibir las visiones publicadas juzgando al árbol por sus frutos. Otros son como Tomás, que dudaban. No pueden creer los testimonios publicados, ni recibir evidencias por el testimonio de otro, sino que deben ver y tener la evidencia por su cuenta. Los tales no deben ser puestos a un lado,
sino que debe manifestarse larga paciencia y amor fraternal para con ellos hasta que finalmente se decidan en pro o en contra. Si combaten las visiones de las cuales no tienen conocimiento, si llevan su oposición hasta luchar contra aquello en lo cual no tienen experiencia, la iglesia puede saber que no están en lo correcto. ¿Qué hacer con una persona que ha comprobado la veracidad de los testimonios y ha aseverado su fe en ellos, pero cuando es reprendido por los testimonios se levanta contra ellos? Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 284. Algunos de nuestros hermanos habían tenido larga experiencia en la verdad y durante años habían estado familiarizados conmigo y mi obra. Habían comprobado la veracidad de los testimonios y aseverado su fe en ellos. Habían sentido descansar la poderosa influencia del Espíritu de Dios sobre ellos para testificar de su veracidad. Me fue mostrado que si los tales, cuando eran reprendidos por medio de los testimonios, se levantaban contra ellos y obraban secretamente para menoscabar su influencia, habría que obrar fielmente con ellos, porque su conducta haría peligrar a aquellos que carecían de experiencia. ¿Qué sucede cuando una persona coge los testimonios y lo vuelve regla de hierro para sus hermanos que no han tenido una experiencia con relación a los testimonios, mientras que él no practica la luz recibida por parte de los testimonios? Leamos en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 285. Algunos de los predicadores están muy atrasados. Profesan creer los testimonios dados y algunos hacen mal al erigirles en regla de hierro para aquellos que no han tenido experiencia con referencia a ellos, pero no los practican ellos mismos. Han recibido repetidos testimonios que han despreciado completamente. La conducta de los tales no es consecuente. También se presentan personas que se dedican a elegir y arreglar textos del linaje de White para aplicarlos en contra del pueblo de Dios y condenar a todos aquellos que no aceptan sus mensajes, trayendo confusión y desorden. Testimonios para ministros, página 42. Se hallará que los que llevan un mensaje falso no tendrán un alto sentido de honor e integridad. Engañarán al pueblo, mezclarán con su error los testimonios de la hermana White y usarán su nombre para dar influencia a su obra. Seleccionan de los testimonios los pasajes que ellos piensan poder torcer para sostener sus posiciones y los colocan en un marco de falsedad, de manera que su error tenga peso y sea aceptado por el pueblo. Interpretan erróneamente y aplican mal lo que Dios ha dado a la iglesia para amonestar, aconsejar, reprobar, consolar y animar a los que constituyen el pueblo remanente de Dios. Valor del espíritu de profecía en el tiempo actual. Sabemos por historia denominacional el valor del don profético en el inicio y desarrollo del adventismo del séptimo día. Pero ¿qué papel juega en el tiempo actual? Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. La obra de Ellen G. White no es distinta que la de los profetas bíblicos. En los tiempos antiguos, habló a los hombres por boca de los profetas y apóstoles. En estos días, Él les habla por los testimonios de su Espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quieren que sigan. El espíritu de profecía seguirá vigente hasta el fin, independientemente de que el profeta esté vivo o muerto. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 85. Hablar hasta el fin. En estos últimos días se ha dado la luz abundante a nuestro pueblo. Ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dura el tiempo. Mis escritos son guardados en los archivos de la oficina y aunque yo no viviera, esas palabras que me han sido dadas por el Señor todavía tendrán vida y hablarán a la gente. Los mensajes del espíritu de profecía tendrán mayor fuerza después de la muerte del profeta. Leamos en el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 3, página 85. Los mensajes han de tener mayor fuerza después de la muerte del profeta. Físicamente he sido siempre como un vaso quebrado, y sin embargo, pese a mi edad avanzada, el Señor continúa obrando sobre mí con su Espíritu Santo para que consigne por escrito los más importantes libros
que hayan sido presentados jamás a las iglesias y al mundo. El Señor está poniendo en evidencia lo que puede hacer mediante vasos débiles. La vida que Él me sigue impartiendo la usaré para su gloria. Y cuando Él vea conveniente dejarme descansar, sus mensajes tendrán aún mayor fuerza vital que cuando vivía el frágil instrumento mediante el cual fueron traídos. Una de las declaraciones más solemnes que se encuentra en el Espíritu de Profecía está en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 93, la cual nos dice: abandonando la fe en los testimonios. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día, que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Se hace un llamado a una gran consagración y a un servicio más santo, y esto continuará haciéndose. El enemigo de las almas sabe muy bien que si no le prestamos atención al espíritu de profecía, una ola de errores de toda clase nos llegarán. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 92. La barrera protectora destruida. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Y cuando estos errores lleguen, tratarán de probar todas las posiciones por medio de la Biblia, pero ellos interpretan mal las Escrituras, hacen aseveraciones atrevidas, como la hizo el pastor Carnry, y aplican mal las profecías y las Escrituras para probar falsedades. Y después que los hombres han hecho su obra para debilitar la confianza de nuestra iglesia en los testimonios, destruyen la barrera para que la incredulidad con respecto a la verdad se extienda ampliamente y ninguna voz se eleva para detener la fuerza del error. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerán. Pretenderán que usan las Escrituras como evidencia, pero los engaños de Satanás prevalecerán en toda forma. El espíritu de profecía manifiesta que el último engaño de Satanás para la iglesia remanente es que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 54 y 55. El último engaño de Satanás. Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir lo espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía el pueblo será disipado. Proverbio 29, 18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Se encenderá un odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta razón. Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Escritos de Elena G. de White no inspirados. Una pregunta muy común es que si todo lo que salió escrito de la pluma de Elena G. de White es inspirado. Hay una experiencia en Mensajes Selectos, tomo 1, página 43, que nos ayuda a clarificar el asunto. Hubo un hermano en el sur de California, un obrero, que había perdido su confianza en los testimonios y manifestaba que la había perdido era porque la hermana White le había escrito una carta a un hermano en el sur de California diciendo que cierto sanatorio tenía 40 habitaciones cuando en realidad tenía 38. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 43. Lo sagrado y lo común. Sanatorio, California, 5 de marzo de 1909. Estoy preocupada en cuanto al hermano A, que por un tiempo ha sido obrero en el sur de California. Ha hecho algunas extrañas declaraciones y me da pena verlo negando los testimonios en su conjunto, por lo que a él le parece una contradicción. Una declaración hecha por mí en cuanto al número de habitaciones del sanatorio de Paradise Valley. El hermano A dice que en una carta escrita a uno de los hermanos del sur de California, hice la declaración de que el sanatorio tiene 40 habitaciones,
cuando en realidad hay solo 38. El hermano A me da esto como una razón para haber perdido su confianza en los testimonios. La información dada en cuanto al número de habitaciones del sanatorio de Paradise Valley no fue dada como una revelación del Señor, sino simplemente como una opinión humana. Nunca me ha sido revelado el número exacto de habitaciones de ninguno de nuestros sanatorios, y el conocimiento que tengo en cuanto a tales cosas lo he obtenido preguntando a los que suponía que estaban informados. En mis palabras, cuando hablo acerca de estos temas comunes, no hay nada para inducir a la mente a creer que recibo mi conocimiento en una visión del Señor y que presento eso como tal. Aunque a la hermana White se le dio una misión especial dirigida por el Espíritu Santo, hubieron momentos especiales donde escribió cartas comunes que no fueron bajo la inspiración divina. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 44. Me entregué a mí misma a Dios, todo mi ser, para obedecer a su vocación en todo. Y desde entonces mi vida ha transcurrido dando el mensaje con mi pluma y oralmente delante de grandes congregaciones. No soy yo la que determino mis palabras y acciones en tales momentos. Sin embargo, hay oportunidades cuando deben declararse cosas comunes, pensamientos comunes deben ocupar la mente. Debe escribirse cartas comunes y se debe dar información que ha pasado de un obrero a otro. Tales palabras, tal información no son dadas bajo la inspiración especial del Espíritu de Dios. Se hacen preguntas a veces que no tienen nada que ver con temas religiosos y esas preguntas deben ser contestadas. Conversamos acerca de casas y tierras, transacciones comerciales y ubicación para nuestras instituciones, sus ventajas y desventajas. Leamos en el mismo libro, Mensajes Selectos, tomo 1, página 27. Una carta al Dr. Paulson. Santa Elena, California, 14 de junio de 1906. Estimado hermano, su carta me llegó mientras estaba en el sur de California. Durante semanas, mi tiempo y energía se han enfocado en la consideración de asuntos relacionados con el desarrollo de la obra de nuestro sanatorio de allí, de California, y en la redacción de las visiones que me fueron dadas acerca del terremoto y sus lecciones. Pero ahora debo contestar las cartas recibidas de usted y de otros. En su carta usted habla de que fue instruido desde niño en tener fe implícita en los testimonios. Y dice, fui inducido a concluir y creer con toda firmeza que cada palabra que usted habló en público o en privado, que cada carta que usted escribió en cualquier circunstancia y en todas ellas, fueron tan inspiradas como los 10 mandamientos. Mi hermano, usted ha estudiado mis escritos diligentemente y nunca ha encontrado que yo haya pretendido algo semejante, ni tampoco encontrará que los pioneros de nuestra causa jamás pretendieran eso. En mi introducción al libro El conflicto de los siglos, sin duda usted ha leído mi declaración en cuanto a los 10 mandamientos y a la Biblia, lo que debería haberle ayudado a una correcta comprensión del asunto que consideramos. Hay que tener en cuenta que Elena G. de White recibió por inspiración las ideas, pero las palabras fueron de ella. En Elena G. de White no se dio la inspiración verbal. Eso quiere decir que Elena G. de White no recibió por inspiración palabra por palabra para que las escribiera. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 41 y 42. Aunque dependo tanto del Espíritu del Señor para escribir mis visiones como para recibirlas, sin embargo, las palabras que empleo para describir lo que he visto son mías, a menos que sean las que me habló un ángel, las que siempre incluyo entre comillas. ¿Tomó Elena G. de White pasajes de otros autores cristianos y los incluyó en sus escritos? Leamos en el libro Conflicto de los Siglos, página 14. Los grandes acontecimientos que marcaron los pasos de reforma que se dieron en siglos pasados son hechos históricos harto conocidos y universalmente aceptados, que nadie puede negar. Esa historia la he presentado brevemente, de acuerdo con el fin y objeto de este libro y con la concisión que necesariamente debe observarse, condensando los hechos en forma compatible con una clara inteligencia de las enseñanzas consiguientes. En algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto, o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras, no tanto para citar a esos escritores como autoridades,
sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto. Y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, me he valido en forma similar de las obras que han publicado. Oposición al profeta. Rápidamente, seguido de la primera visión de Elena G. de White, el Señor le envía una segunda visión, revelándole la gran oposición que tendría al presentar los mensajes inspirados. Leamos en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 270 y 271. En una segunda visión, que no tardó en seguir a la primera, me fueron mostradas las pruebas por las cuales debía pasar y que era mi deber ir y relatar a otros lo que Dios me había revelado. Me fue mostrado que mis labores encontrarían gran oposición y que mi corazón sería desgarrado por la angustia, pero que la gracia de Dios bastaría para sostenerme a través de todo. La enseñanza de esta visión me afligió grandemente, porque me indicaba el deber de ir entre la gente y presentar la verdad. Desde el mismo instante en que inicia su ministerio profético, Elena G. de White recibe esa gran oposición. Veamos la causa de esta actitud. Leamos en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, página 271. En ese tiempo, había fanáticos de los que habían creído el primer mensaje. Albergaban graves errores de doctrina y práctica, y algunos estaban dispuestos a condenar a todos los que no aceptasen sus opiniones. Dios me reveló esos errores en visión, y me mandó a sus hijos que erraban para declarárselos. Pero al cumplir este deber, encontré acerba oposición y oprobio. Otro grupo de personas decían que ciertas porciones de los testimonios eran inspirados por Dios y otras porciones reflejaban simplemente el juicio humano de la hermana White. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, páginas 75 y 76. ¿La opinión de la hermana White? La posición de algunos, parte humana y parte divina. Muchas veces en mi experiencia he sido llamada a hacer frente a la actitud de cierta clase de personas que reconocieron que los testimonios eran de Dios, pero que tomaban la posición de que este asunto y aquel tema correspondían a la opinión y al juicio de la hermana White. Esto se acomodaba a los que no quieren el reproche y la corrección, y cuando sus ideas son contradichas, tienen ocasión de explicar la diferencia entre lo humano y lo divino. Si las opiniones preconcebidas o las ideas particulares de algunos son contradichas al ser reprendidas por los testimonios, ellos sienten inmediatamente necesidad de hacer clara su posición para discriminar entre los testimonios, definiendo lo que es el juicio humano de la hermana White y lo que es la palabra de Dios. Cualquier cosa que sostengan sus ideas acariciadas es divina, y los testimonios que corrigen sus errores son humanos, son las opiniones de la hermana White. Anulan el efecto del consejo de Dios con su tradición. La hermana White aconsejó a los hermanos de su tiempo que estuvieran atentos porque ocurriría algo peligroso. Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 46. Una declaración temprana. Vi el estado de algunos que se adherían a la verdad presente, pero que no hacían caso de las visiones, la forma que el Señor había escogido para enseñar. En algunos casos, a los que erraban en la verdad bíblica. Vi que los que atacaban las visiones no atacaban al gusano, al débil instrumento, mediante el cual hablaba Dios, sino al Espíritu Santo. Vi que era una cosa pequeña hablar contra el instrumento, pero que era peligroso menospreciar las palabras de Dios. Vi que si ellos estaban en error y Dios quería mostrarles sus errores por medio de visiones, y ellos desdeñaban las enseñanzas de Dios por medio de visiones, quedarían abandonados para que siguieran sus propios caminos y corrieran en la senda del error y pensaran que estaban en lo correcto hasta que se dieran cuenta demasiado tarde. Entonces, en el tiempo de angustia, los oí clamar a Dios en agonía: ¿por qué no nos mostraste nuestro error para que pudiéramos haber hecho lo correcto y hubiéramos estado listos para este tiempo? Entonces un ángel los señaló y dijo: mi padre enseñó, pero no quisisteis ser enseñados. Habló mediante visiones, pero desdeñasteis su voz y él os abandonó a vuestros propios caminos, para que estuvierais satisfechos con vuestras propias obras.
Pero realmente, ¿quiénes serían en ese tiempo las personas que más tendrían que hablar en contra del espíritu de profecía? Leamos en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 51. Los que tienen más que decir contra los testimonios son generalmente los que no los han leído, así como los que se jactan de su incredulidad en la Biblia son aquellos que tienen poco conocimiento de sus enseñanzas. Saben que ella los condena, y el rechazarla les da un sentimiento de seguridad en su proceder pecaminoso. Ayudantes editoriales. La sola idea de mantenerse al día en cuanto a la incesante demanda de artículos y libros, Elena G. White con el tiempo organizó un eficiente equipo de ayudantes literarios pagados y no pagados. En los primeros años, Jaime fue un capaz ayudante que siempre se mantenía dispuesto a organizar el material para ser publicado. La sola idea de que un profeta necesitase de asistencia editorial, para algunos es una nueva idea en años recientes. Pero teniendo en cuenta el volumen del material que Elena G. White se había comprometido a escribir, los contemporáneos de ella sabían muy bien lo necesario que eran los ayudantes editoriales. Las personas que se sienten perturbadas porque el profeta utilizó ayudantes editoriales generalmente tienen una comprensión deficiente de cómo Dios se comunica con los seres humanos. Ellos piensan que las personas inspiradas, incluyendo Elena G. White, escribían de manera mecánica y exacta, palabra por palabra, de lo que Dios les había hablado o revelado. Algunos exigen infalibilidad de parte de Elena G. White y de los escritores bíblicos. Elena G. White utilizó ayudantes literarios por las mismas razones que lo hicieron los escritores bíblicos. Ella reconocía sus limitaciones de tiempo y de habilidades literarias. En 1873, ella escribió en su diario lo siguiente: determinada a desarrollar sus habilidades literarias. Descansamos bien anoche. Este sábado por la mañana se presenta nublado. Mi mente está llegando a conclusiones extrañas. Estoy pensando que debo poner a un lado mis escritos, en los cuales me he complacido tanto, y ver si puedo llegar a ser una persona letrada. No soy experta en gramática. Trataré, si el Señor me ayuda a los años de edad, de llegar a ser una mujer versada en la ciencia. Dios me ayudará, creo que lo hará. La profetisa del Señor de los últimos días fue acusada de que sus ayudantes literarios introducían material y cambiaban el sentido de los mensajes. Miremos qué dice ella al respecto. Mensajes Selectos, tomo 1, página 57. Auxiliada por ayudantes literarios. Mientras vivió mi esposo, actuó como ayudante y consejero en el envío de los mensajes que me eran dados. Viajábamos mucho. A veces se me daba luz durante la noche. A veces durante el día, delante de grandes congregaciones. La instrucción que recibía en visión era fielmente redactada por mí cuando tenía tiempo y vigor para esa obra. Después examinábamos juntos el asunto. Mi esposo corregía los errores gramaticales y eliminaba repeticiones inútiles. Eso era cuidadosamente copiado para las personas a quienes iba dirigido o para el impresor. A medida que creció la obra, otros me ayudaron en la preparación del material para su publicación. Después de la muerte de mi esposo, se me unieron fieles ayudantes, los que trabajaron infatigablemente en la obra de copiar los testimonios y preparar artículos para su publicación. Pero no son verdaderos los informes que han circulado, que se permitía a cualquiera de mis ayudantes añadir material o cambiar el sentido de los mensajes que escribo. Además, el Señor le mostró a Elena G. White personal para que fueran sus ayudantes literarios. Mensajes Selectos, tomo 1, página 62. Después de este caso, se me explicó que el Señor me había levantado para dar testimonio de Él en muchos países y que me daría gracia y vigor para la obra. También se me mostró que mi hijo W.C. White debía ser mi ayudante y consejero, y que el Señor colocaría sobre él el espíritu de sabiduría y ecuanimidad. Se me mostró que el Señor lo guiaría y que no sería descarriado, porque reconocería la dirección y orientación del Espíritu Santo. El Señor será tu instructor. Te encontrarás con influencias engañosas. Vendrán de muchas maneras, como panteísmo y otras formas de incredulidad. Pero anda donde yo te guiaré y estarás segura.
Pondré mi espíritu sobre tu hijo y será fortalecido para hacer su obra. Tiene la gracia de la humildad. El Señor lo ha elegido para efectuar una importante parte en su obra. Para ese propósito nació. Con este video damos por terminado el estudio del don profético en la iglesia remanente de los últimos días. El hecho de que la hermana Huay haya tenido ayudantes literarios, el hecho de que no haya tenido una inspiración verbal, palabra por palabra, no quiere decir de que sus escritos no sean inspirados. Son tan inspirados como lo fue la Biblia. Tienen el mismo autor. Y tampoco nos quita el hecho de que nosotros tenemos la responsabilidad a nivel personal de estudiar estos escritos y ponerlos en práctica. Lo mismo que a nivel de iglesia. Debemos de estudiarlos como iglesia y ponerlos en práctica. Esperamos que este video haya sido de una ayuda espiritual para usted. Y los esperamos en una próxima oportunidad.